Gracias, Presidenta. Por intermedio suyo, al señor Ministro de Defensa. Presidenta, le comentaba por intermedio suyo al señor Premier lo difícil que va a ser presupuestalmente el año 2025. Con mayor razón, entonces, las modificatorias presupuestales para el último trimestre de este año son el preludio justamente de esa dificultad que vamos a tener el próximo año, más allá de visiones optimistas, esperanzadoras. Y el indicador es pues el endeudamiento interno y externo al cual se está apelando para solventar las inversiones de Estado del año 2025. 18.000 millones de soles para gobiernos regionales, 15.000 millones de soles para gobiernos locales, 10.000 millones de soles para el presupuesto del Estado, propiamente en recursos ordinarios, que son justamente esos 2.500 millones de dólares de endeudamiento externo. Si uno suma, está por arriba de los 45.000 millones de soles, entonces la fuente de financiamiento de endeudamiento externo e interno para las necesidades de inversión del país. Y lo digo eso respetuosamente. En el pasadizo, por intermedio suyo, hemos intercambiado palabras con el señor ministro, ¿no?, sobre preocupaciones de fondo que tenemos alrededor justamente de esta necesidad anunciada de la adquisición de 25 aviones que significan para el Estado un alrededor, según el dominio público se ha dicho, de 3.500 millones de dólares. Y el sentido común y la sensatez refiere que no estamos en inminente estado de guerra, en la necesidad de atender la inseguridad ciudadana, las brechas de salud, educación, vivienda y otros, probablemente, aún siendo difícil, sí meritúa justamente endeudarse. Es por ello que respetuosamente aguardamos que se refiera, ¿no?, a qué razón obedece justamente esta necesidad. Sí, no está en el extremo de las modificaciones presupuestarias para este último trimestre, pero lo ya anunciado, pues, Presidenta, remece las bases justamente de una sana y sensatez proyección presupuestal del Estado. Es por ello que en el derecho parlamentario, que es nuestras prerrogativas, respetuosamente, como corresponde, Presidenta, nosotros vamos a promover una interpelación al señor Ministro de Defensa, porque la interpelación es un recurso que significa democráticamente dar cuenta, explicar, referir, fundamentar, demostrar la razón de esas decisiones. Y creo que es pertinente hacerlo porque una posibilidad de financiar 3.500 millones de dólares con recursos públicos, o sea, bien con endeudamiento, sabiendo cómo estamos rascando la olla para otras demandas que no podemos atender, sí meritúan respetuosamente apelar a ese derecho del foro parlamentario de la interpelación, que es un mecanismo democrático respetuoso, pero que servirá para afianzar ante la opinión pública una medida de esa naturaleza. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Portoletti, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Para que nos informe el Ministro de Defensa sobre las compras de armamento y que uno de los contratistas sería el país de Israel, ya que el país de Israel ahorita está en una situación de una puerta a una guerra regional, ya que ellos no tendrían ya la capacidad resolutiva
No sé cómo está ese avance, esa adquisición, ya que yo coincido con el colega congresista Roberto, no estamos en estado de guerra, tenemos otras prioridades. Creo yo que no sé si es en su gestión o lo que está continuando de la gestión anterior. Sin embargo, nos gustaría que nos responda. Muchas gracias, Presidenta. No habiendo más participaciones, dejamos en uso la palabra al señor Ministro de Defensa. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a contestar las preguntas referidas al tema y también las otras preguntas que no tienen relación al tema expuesto, pero creo que es importantísimo conversar porque efectivamente lo conversaba en el pasadizo en términos como tiene que ser, en términos intercambio de ideas. Yo siempre he dicho que no interesa la ideología cuando está de por medio los intereses nacionales. Y en ese sentido yo agradezco que si me dice una interpelación, yo estaría gustoso de venir al Congreso para exponer las razones de por qué es tan importante la defensa del Estado. Voy a aprovechar en esta tribuna para explicar muy brevemente. Yo creo que esto merece una conversación con más tiempo, porque estamos hablando de un tema que es fundamental para cualquier Estado. Y estamos hablando de la supervivencia de un Estado. Justificación. Yo me refiero al artículo 44 de nuestra Constitución, que expresa que el Estado tiene 4 deberes primordiales. Uno de ellos es la defensa de la soberanía nacional. Otro de ellos es la protección a la población de sus amenazas a la seguridad. Ahí encajaría la seguridad ciudadana como una de las amenazas que son muchas. Actualmente, oficialmente hay 10 amenazas que afectan a la seguridad nacional. Una de ellas, la inseguridad ciudadana. Pero yo acabo de mencionar que la primera de esos 4 deberes primordiales del Estado, que lo establece la Constitución, no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución, es la defensa de la soberanía nacional. Pasamos al artículo 163. Y yo aprovecho para recordar a la ciudadanía, que es fundamental. El artículo 163 especifica que toda persona natural o jurídica está obligada a participar en la defensa nacional, de acuerdo a ley. Artículo 165. Las Fuerzas Armadas, conformadas por el Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, tienen como función primordial la defensa de la independencia, la soberanía, que acabo de mencionar, y la integridad territorial. Pregunto, ¿cómo vamos a cumplir las Fuerzas Armadas esas tareas primordiales que nos asigna la Constitución si no tenemos la capacidad necesaria para cumplir esa función? Las Fuerzas Armadas permanentemente cumplen infinidad de funciones y creo que la población es testigo de ello. Hace poco estábamos contra incendios, ahora estamos apoyando a la policía en el control del orden interno, estamos en el BRAEN y no dejamos de hacer, simultáneamente vamos cumpliendo muchas tareas. Dentro de pocos días vamos a asumir el control del orden interno en el Putumayo, en nuestra Amazonía, donde efectivamente no se está garantizando la soberanía. Y ustedes son testigos, los congresistas que son de esas regiones permanentemente conversan conmigo y yo comparto esa preocupación. Pero la pregunta es, ¿con qué capacidades vamos a cumplir esa función que establece la Constitución? Y lo voy a decir con claridad, con absoluta claridad. Ha habido un descuido de los gobiernos anteriores que ha permitido que llegamos a una situación de indefensión. Y eso nos debe preocupar. Nos debe preocupar a todos los peruanos.
Por ello, cuando el congresista Roberto Sánchez dice que el sentido común y la sensatez nos debe hacer priorizar otras necesidades, yo también podría repetir, con el mismo sentido común y sensatez debemos entender lo que es razón de Estado y lo que significa seguridad nacional para un Estado. Dicho ello, paso a contestar la pregunta de la congresista Kelly Portolatino sobre el cambio de grupo ocupacional. Usted, hemos conversado varias veces, también con el congresista Alex Paredes, y en verdad es una preocupación del sector. Existen argumentos de procedimientos, de temas legales, y yo estoy de acuerdo en seguir reuniéndonos, señor congresista. En su momento lo felicité por esa preocupación, y siempre desde mi despacho va a haber ese acercamiento, porque yo creo que para buscar soluciones es importante que participen, en este caso, representantes de los poderes del Estado. Esa es la única forma para encontrar soluciones a los problemas, actuar de manera profesional y de manera responsable. El intercambio de ideas y de percepciones y de enfoques enriquece el debate y consolida las decisiones, siempre pensando en el interés nacional. Respondiendo a la otra pregunta sobre la situación y su preocupación por la compra que se está haciendo a Israel, no interesa de qué gestión sea. Cuando la adquisición es importante, hay que pensar siempre en país. La continuidad es importante. En este caso es la compra de fusiles a Israel, de 10.000 fusiles para el ejército, que está en pleno proceso. Efectivamente, la situación actual, y aprovecho, en contestar a alguien que dijo una declaración, ¿para qué nos equipamos si no estamos en guerra? ¿Van a venir los marcianos? Dice, ¿los marcianos? En el planeta Tierra hay guerras, y las guerras no se avisan. Y cuando comienza una guerra ya es muy tarde para tener las capacidades. Y aclarando también, cuando uno adquiere capacidades no es para hacer guerra, es para tener la suficiente capacidad de disuasión para que no haya guerra, justamente. Y esto no es una carrera armamentista, al contrario, se está priorizando una compra que ha sido postergada hace más de 40 y 50 años para tener una capacidad disuasiva mínima. Si no, miremos las capacidades de los países de la región. Entonces, efectivamente, este conflicto que tiene actualmente Israel probablemente va a generar algún retraso. Y si se genera algún retraso, se analizará en su momento, porque el plazo para la recepción de esos armamentos es justamente a fines de este mes. Estamos atentos, hay que ser comprensivos con la situación, no se debe aprovechar esa situación para criticar, ¿no? Eso será motivo de análisis de los responsables que han hecho la compra. Todo tiene su nivel. Y respecto al fortalecimiento de la defensa ribereña, también consideramos que es fundamental. Lamentablemente nosotros, cuando digo nosotros, me incluyo, porque soy parte de la sociedad peruana. Yo creo que yo soy un convencido que lo que debemos hacer fundamentalmente es el fortalecimiento de las instituciones. Hace un momento hablaban de nuestra Policía Nacional, hablaban de corrupción. Hay que ser conscientes, la corrupción está en todos los niveles y en todas las instituciones. Es un problema grave del país que tenemos que superar. Y también soy convencido que la mejor arma para combatir y minimizar la corrupción es la educación. Por eso que deberíamos invertir lo suficientemente necesario para mejorar los niveles de educación. Respecto a la pregunta del congresista Carlos Alba, igual yo creo que también de manera general la he respondido, porque la visión tiene que ser integral. En el país tenemos brechas de infraestructura, en diferentes dimensiones, brechas sociales, mala educación, mejorar, fortalecer el sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la visión tiene que ser integral. Nosotros no podemos decir
tenemos que invertir solamente en prevención para evitar el mayor efecto de desastres naturales, porque también tenemos que invertir en carreteras, también tenemos que invertir más en educación, tenemos que invertir en salud, pero también tenemos que invertir en defensa. La seguridad y el desarrollo son variables interdependientes. Solamente le quiero expresar algo que es un tema de conocimiento general. Los países desarrollados, voy a poner el caso de Estados Unidos, así como nosotros tenemos una política general de gobierno, que los presidentes, cuando asumen funciones, vienen al Honorable Congreso y la expresan. En Estados Unidos, el presidente, cuando asume funciones, en los primeros 6 meses tiene que ir al Congreso y explicar cuál es su estrategia de seguridad nacional. Y dentro de esa estrategia de seguridad nacional están las acciones de desarrollo, economía, todo el tema. Porque para ellos, por algo son desarrollados, la primera condición para el desarrollo es la seguridad. Entonces nosotros no estamos proponiendo que la seguridad sea la primera condición de desarrollo porque estamos en una situación distinta. Efectivamente, hay que darle importancia a todas las brechas sociales que nos faltan, pero no podemos descuidar la seguridad. Entonces, ese es el enfoque al cual me refiero. Todo es importante, pero la ecuación perfecta, la solución tiene que ser integral. Dependiendo la realidad de nuestro país, donde existen demasiadas brechas sociales, brechas en educación, ya lo he mencionado, pero no podemos descuidar la seguridad. ¿La seguridad ciudadana es importante? Sí, es muy importante, pero es una de las 10 amenazas que afectan a la seguridad nacional. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser afrontar todas esas amenazas para tener un país seguro y próspero. Referente a la pregunta del congresista Alex Paredes, creo que ya lo he mencionado y la próxima semana buscamos, como siempre, buscamos la hora, aunque sea de noche o feriado, para reunirnos, señor congresista. Eso es todo, señor presidente.